que en la Biblia no viene la palabra purgatorio. Y como no existe la palabra purgatorio en la Biblia, entonces el purgatorio no existe. Esta es la lógica de los hermanos separados, de los protestantes. ¿Qué hay que decir al respecto? Porque en nuestra iglesia, y yo en lo particular como parte de la iglesia, tengo una devoción muy grande a las almas del purgatorio. Todos los días agarro mi rosario y rezo los 100 requiems por las benditas almas del purgatorio. Porque decía San Agustín que en la medida en que nosotros oremos por las almas del purgatorio, cuando nosotros nos vayamos de este mundo, en la misma medida se van a aplicar las oraciones que haga la iglesia por nosotros. Así que si no oramos por las almas del purgatorio, pues a ver quién sabe cómo nos va a ir después de la muerte. Bueno, miren, en Éxodo 34, versículos del 6 al 7, leemos lo siguiente, pongamos mucha atención. El Señor pasó delante de él, de Moisés, y exclamó, el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Él mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones y perdona la culpa, la rebeldía y el pecado, sin embargo, no los deja sin castigo. Hermanos, cuando nos acercamos al sacramento de la confesión o de la penitencia, Jesús nos perdona los pecados a través del sacerdote. Pero lo que no hace el sacramento de la confesión es quitarnos la mancha que ha dejado ese pecado en nuestra alma. Los pecados son quitados, pero no la mancha dejada por esos pecados. Voy a poner el ejemplo de la sangre humana cuando cae en alguna superficie, y ya ven que es muy escandalosa la sangre, que nos cortamos, limpiamos la sangre, pero algunas veces, aunque limpiemos la sangre, queda una mancha en la superficie donde cayó. Vamos a tener que hacer uso de algunos químicos quizá para poder eliminar esa mancha. O cuando hay suciedades de perros o de gatos, también las podemos quitar, pero a veces quedan manchas en la superficie. Bueno, lo mismo sucede con el pecado y el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión nos quita el pecado, pero no nos quita la mancha, a no ser que el sacerdote, con la potestad que tiene, sobre todo, por ejemplo, en artículo mortis o cuando hay un enfermo de gravedad, tiene la potestad de conceder la indulgencia plenaria. Ahorita vamos a ver eso de las indulgencias. Es decir, que se borre totalmente la mancha al hermano moribundo o al hermano que está gravemente enfermo. Ahora que me enfermé, que estuve al borde de la muerte, que vino el sacerdote, el padre Ángel Irán, a mi casa a, a darme la unción, me concedió con el poder, la potestad que le da la iglesia, la indulgencia plenaria. O sea que me podía morir a gusto porque la mancha también había sido borrada. Y él me dijo, has quedado como un bebé. Bueno, tocando a esto, en Éxodo 34, del 6 al 7, nos dice que Dios es un Dios bondadoso que perdona el pecado, pero que no deja el pecado sin castigo. Es decir, tenemos que quitar esa mancha de nuestra alma o reparar el daño que hemos hecho con nuestros pecados. En la Sagrada Escritura hay una historia muy hermosa que nos cuenta en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, versículos del 42 al 45, cómo el pueblo de Israel había sostenido una batalla con un pueblo enemigo, pero Dios no les dio la victoria a los israelitas, al pueblo de Dios, sino que perdieron la batalla. Y entonces se preguntaban, bueno, ¿por qué perdimos? ¿Qué cosa mala hicimos? Y al revisar debajo de la ropa de los soldados que habían caído, que habían muerto en esa batalla, se dieron cuenta de que estos soldados pertenecientes al pueblo de Dios habían tomado como botín y escondido debajo de la ropa figurillas de ídolos del pueblo enemigo. Por lo tanto,
se entendió, el pueblo de Dios entendió que perdieron la batalla por culpa de ese pecado. Y nos dice el libro de los Macabeos que hicieron rogativas pidiendo que el pecado cometido quedara completamente borrado. Pero ellos ya estaban muertos. Los soldados estaban muertos y sin embargo el pueblo de Israel estaba orando para que el pecado cometido quedara completamente borrado. El noble Judas, nos dice el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos del 42 al 45, exhortó a la multitud a que se abstuvieran del pecado, ya que ellos habían visto con sus propios ojos lo que había sucedido a los caídos en el combate a causa de su pecado. Y después de haber recolectado entre sus hombres unas 2000 dracmas, las envió a Jerusalén, al templo de Jerusalén, para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Él realizó este hermoso gesto con el pensamiento puesto en la resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente, y este es un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos para que fueran librados de sus pecados. Esto nos dice el segundo libro de los Macabeos. Entonces, volviendo al mismo tema, cuando una persona muere en gracia de Dios, es decir, sin pecado, porque a lo mejor lo confesaron antes de morirse, y muere inmediatamente, o acaba alguien de salir de la iglesia, se confesó, pasó un carro y lo mató, o le cayó un ladrillo en la cabeza, bueno, muere después de la confesión de que sus pecados fueron perdonados. Esta alma no entra directamente al cielo, porque al cielo no entra nada manchado. No puede irse al infierno porque esta alma no tiene pecados, pero tampoco puede entrar al cielo porque todavía están esas manchas dejadas por el pecado. Entonces existe, y ahorita lo vamos a ver en el Nuevo Testamento que nos dice Jesús, la posibilidad después de esta vida de reparar eso o de limpiar esa mancha dejada por el pecado. Y ese es el purgatorio. Ahí vamos a purgar, vamos a limpiar de nuestra alma las reliquias que ha dejado el pecado, como nos lo dice también el segundo libro de Macabeos que acabamos de escuchar. Y Jesucristo en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 12, versículo 32, nos dice lo siguiente: al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Ni en este mundo ni en el otro. Quiere decir que Jesucristo, el Evangelio, nos está hablando de que en la otra vida existe la posibilidad de seguir siendo perdonados, de seguir siendo limpiados. Y a esto la Iglesia Católica le llama purgatorio. Las almas del purgatorio o las almas que están allí no pueden pedir por ellas mismas. Las almas del purgatorio sí pueden orar por nosotros, pero no pueden orar por ellas mismas. Por eso nosotros, aquí en la tierra, sí podemos pedir por ellas para que puedan ser limpiadas de esas manchas dejadas por el pecado. En una ocasión le preguntaron a Jesús en una parábola acerca del perdón, y Jesús nos dice muy claro cómo una persona le perdonó la deuda a alguien que le debía mucho dinero. Después, esta persona que fue perdonada de esa deuda se encontró con alguien que a él le debía muy poquito y lo mandó encerrar en la cárcel. Y entonces Dios
molesto con esa persona que había sido perdonada de mucho y que no quiso perdonar a alguien en lo poco, la mandó arrestar y lo metió a la cárcel y no vas a salir de allí hasta que termines de pagar toda la deuda. Esto mismo hará, dice Jesús, mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Nosotros podemos orar todos los días por las almas del purgatorio y podemos ofrecer nuestras indulgencias. ¿Qué hay que hacer para ganar las indulgencias? Una indulgencia es un tesoro de la iglesia que nos va a permitir borrar la mancha dejada por los pecados. Como para ganar las indulgencias, ya sea por nosotros mismos, existen dos tipos de indulgencia. La indulgencia parcial, cuando se perdona una parte de esa mancha, que puede ser rezando el rosario de manera personal, o toda la mancha cuando rezamos el rosario en comunidad o en familia, o haciendo una visita de media hora al Santísimo Sacramento. Podemos ofrecerla por nosotros mismos para que se nos quite a nosotros parte de esas manchas, o las podemos ofrecer por las almas del purgatorio. Cuando muere una persona, lo que se acostumbra es hacer un novenario, ¿verdad? Y se juntan toda la gente para rezar por esa persona. Si ninguno de los que están allí presentes está en gracia de Dios, pues esas oraciones difícilmente van a hacerle bien a un alma del purgatorio. Hay que ofrecer, hay que estar en gracia de Dios y ofrecer los tesoros de las indulgencias que nos ofrece la iglesia. Visitar el Santísimo, leer la Sagrada Escritura, todo eso hace que ganemos indulgencias, incluso rezar el rosario, hacer obras de caridad. Existe en internet, ustedes pueden buscar con qué acciones podemos ganar indulgencia parcial, que se nos quita parte de la mancha, o indulgencia plenaria, toda la mancha. Pero hay que orar por las almas del purgatorio. Principalmente estamos obligados a orar por nuestros amigos y por nuestros familiares difuntos. Y que no existe el purgatorio en la Biblia es una mentira. Claro que existe, que está en la Biblia. Y también el que oremos por los difuntos también es bíblico. Está en el segundo libro de los Macabeos. El purgatorio existe, hermanos. Y así como en la misma medida que oremos por los que están en el purgatorio, en la misma medida se nos van a aplicar las oraciones a nosotros después de muerto. Hay que orar mucho por las benditas almas del purgatorio.